Dios le bendiga, damos honra y gloria a nuestro Dios en esta hora. Estamos bendiciendo a cada uno de nuestros hermanos en este su programa Centro de Sanidad Divina. Estamos aquí para orar a Dios, para clamar por usted, por su sanidad, para que Dios le libere, para que Dios restaure su cuerpo, Dios le sane, para compartir esa poderosa palabra que tiene que ver con la sanidad divina, con el poder que tiene Dios para restaurar la vida de sus hijos, aquellos que ha creado, que ha establecido en esta tierra y que necesitan que Dios extienda su mano sanadora sobre ellos. Así que en esta mañana estamos aquí esperando en Dios que Él se glorifique con poder y que esa manifestación de su gracia y de su gloria se derrame de una manera sobreabundante sobre nuestras vidas. Clamamos en el nombre poderoso de Jesús para que una vez más sea el poder de Dios, sea la gloria del Señor actuando y manifestándose para traer esa preciada salud que como hijos de Dios siempre estamos necesitando. Así que hoy estamos aquí y deseosos que el Señor se glorifique una vez más con su poder, con su gracia, y estamos invitándolos a todos para que estén compartiendo este video, para que en esta mañana esta palabra sea llegando a muchas vidas, sea tocando, Señor, se glorifique muchos corazones. Una vez más con su poder, con su gracia de Jesús. Y estamos invitándolos a todos, al Dios de gloria, para que estén compartiendo. Honramos al Todopoderoso en esta hora. Bendecimos el nombre de nuestro Dios y pedimos que a través de este tiempo de oración Dios se siga glorificando y siga manifestando esa gloria poderosa, sea el Espíritu Santo glorificándose en esta mañana. Creemos en el poder sanador de Dios, creemos en el Dios de las maravillas, creemos en el Dios de los prodigios, de los milagros, el Dios que hace proezas, el Dios que viene sobre nosotros con el poder del Espíritu Santo para traer esa sanidad, esa liberación, para que su misericordia sea derramada sobre nuestras vidas. De esta manera Dios puede traer el alivio, la consolación a las vidas, a los corazones. Bendecimos el nombre de nuestro Dios, el Todopoderoso, en este nuevo día. Estamos compartiendo este video, haciéndolo llegar a otras personas para que también puedan recibir la bendición de esta palabra poderosa que nos revela acerca de ese Dios sanador. Nos revela acerca de las abundantes misericordias de nuestro Dios para con nosotros, sus hijos. Así que en esta hora vamos a estar orando, vamos a estar disponiendo nuestras vidas, este tiempo, para que Él se glorifique con gran poder. Así que yo invito a la pastora Gloria para que en esta hora esté orando al Señor y disponiendo este tiempo para esa gloria poderosa de Dios. Gloria a Dios, damos gracias al Señor en esta mañana y vamos a orar. Amado Dios que estás en los cielos, te damos gracias. Bendecimos, exaltamos tu nombre en este lugar. Señor, te damos la gloria, te damos la alabanza. Señor, clamamos delante de tu presencia por cada una de las vidas que en este día tú vas a tocar, Señor. Clamamos, Señor Jesús, para que usted siga siendo el sanador nuestro, Señor, para que siga tocando personas y para que la manifestación de tu gracia, para que el poder de tu gloria, Señor, siga extendiéndose en la manera en la cual usted esté dando evidencia, Señor, de que su presencia permanece sobre esta tierra para sanar a los enfermos. Y clamamos, Dios mío, a su sangre sobre las vidas para que usted esté salvando también a cada uno de aquellos que de alguna forma necesitan una misericordia suya. Que las personas puedan acercarse a ti buscando en ti el cobijo, buscando a ti el amparo, buscando en ti la salvación, buscando en ti la paz, el gozo, Señor, la sabiduría, Señor, la paciencia, esas bendiciones grandes, maravillosas que tenemos nosotros cuando nos acercamos a ti, obteniendo los frutos del Espíritu Santo en nosotros. Pedimos, Dios mío, que usted esté extendiendo su mano y que esté haciendo misericordias de acuerdo a la necesidad de cada persona. Mira aquellos que necesitan que usted le esté tocando para sanidad. Y en esta mañana, Dios, a través de este programa,
Pretendemos, Dios mío, que muchas personas sean recibiendo esa sanidad en sus cuerpos y que al mismo tiempo puedan reconocer la grandeza y glorificar a ese Dios majestuoso, maravilloso. Muchos otros que tú tienes el poder, para que muchos otros conozcan, Señor, que usted es aquel que extiende su mano y sobre aquellas personas que le clamamos usted toca y de su misericordia sale poder, para que puedan ser recibiendo bendición grande de lo alto. Por eso en este día decimos gracias, Padre, porque podemos acudir a usted, Señor, porque podemos ir al trono de la gracia, porque podemos clamar delante del Padre, porque podemos, Señor, clamar a través de la sangre de Cristo para que muchos puedan recibir bendición, misericordias nuevas cada día. Y la gloria suya sea vista sobre la tierra, Señor. Gracias. Gracias porque acudimos a usted y lo encontramos, Señor. Porque tenemos fe para creer, Dios mío, que usted está allí para que cada uno de nosotros pueda recibir de usted. Que va a recibir, Señor, a través de él, para que usted sea extendiendo también para ellos una bendición y que usted sea enaltecido y exaltado cuando cada uno pueda recibir algo conforme su maravilla y su misericordia en este día para cada uno de nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Adoramos al Señor en este día y estamos aquí porque creemos que Dios puede sanar. Creemos que Dios puede extender su mano y tocar a los enfermos, así como lo hizo mientras andaba en esta tierra, caminando en su ministerio terrenal, que fue extendiendo su mano y fue tocando a los enfermos, y todos eran sanados, dicen algunos pasajes, que todos eran sanados antes de ponerse el sol, que todos podían recibir algo del Señor Jesús, pero también muchos no recibían nada, y aún en algunos lugares no pudo tampoco llevar estas misericordias, porque la incredulidad del mundo es mucha, pero el Señor tiene el poder y nosotros tenemos la fe para creer que Él hoy todavía puede sanar. Y en esta mañana vamos a estar compartiendo su palabra para ver en esa palabra que son el alimento de nuestra fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Entonces, como nosotros tenemos comezón de oír esa palabra, en donde vemos que las señales, los prodigios están dados para nosotros y que eso alimenta nuestra fe y nos permite que podamos seguir expandiendo esta palabra y esta semilla de fe a muchos otros a través de esos hechos registrados ahí en la Biblia, donde el Señor extendía sus manos y la gente recibía de su misericordia. Por eso en esta mañana vamos a compartir un trozo de esa palabra para que usted vea cómo Dios operó a través del Espíritu Santo y mediante el Hijo que se entregó a sí mismo y que se dio por nosotros para ser un testimonio vivo sobre la tierra de ese Dios maravilloso, majestuoso, poderoso, el soberano, el que hizo el universo, el Dios Padre que está en su voluntad perfecta, que usted y yo recibamos de esas misericordias y de esa gracia para que le demos gloria, honor y majestad a ese Dios maravilloso, grandioso, poderoso. Entonces aquí estamos en esta mañana para compartir esta palabra y usted que está allí pueda recibir milagros, maravillas o por lo menos fe para creer que Dios es poderoso para sanar. Damos gracias al Señor en esta mañana y leemos su palabra. Gracias, Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Honramos a nuestro Dios. Y bueno, hay que estar orando para que se restablezca el internet, porque está un poco lento. Así que pedimos un poco de paciencia y vamos a perseverar aquí. Gloria a Dios. También vamos a leer la palabra del Señor en esta hora. Así que le invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, el capítulo 5, versos del 1 al 8. Bendito el nombre de Jesús. Gloria a Dios.
Juan capítulo 5, versos del 1 al 8. Gloria sea el nombre de Cristo. Vamos a leer la poderosa palabra de Dios. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Señor, te honramos, te bendecimos, te damos a ti la honra, te damos la gloria. Tú eres el Todopoderoso, y en esta hora, Señor, estamos clamando para que tú derrames de tu poder, de tu gracia, que a través, Dios mío, de esta palabra seas tú operando en nuestras vidas, seas tú trayendo sanidad de aquellos que están enfermos, Señor. Clamamos a ti en el nombre precioso de Jesús, para que una vez más tu gloria, Señor, se derrame en medio, Señor, de tu palabra, y traigas sanidad, traigas liberación, y que tú rompas las cadenas, que tú rompas los yugos que oprimen las vidas. Mira cuántas personas se sienten, Dios mío, enfermas, agobiadas, Dios mío, por causa de las enfermedades. Mira cuántos, Dios, Señor, no pueden tener un tratamiento médico, Señor, por los costos, oh Dios, porque son pobres, porque no tienen, Dios mío, Señor, para ser llevados a una clínica, no tienen para una cirugía, para una operación, para medicamentos, Dios. Mas tú eres nuestro sanador, y por eso estamos clamando en esta hora para que tú te derrames, y que a través de esta palabra que vamos a compartir en esta mañana, tú traigas revelación del poder sanador de Dios, y que tú nos ayudes a entender, Señor, cómo tú operas en sanidad. Que tú nos ayudes a tener la revelación, el entendimiento, cómo tú te mueves a través del poder sanador. Te honramos, te bendecimos, oh Dios. Y gracias, Dios mío, por tus misericordias, por las cosas gloriosas, por las cosas poderosas que tú, Señor, vas a continuar haciendo, por lo que tú vas a hacer en medio de nosotros. Aleluya. Te damos a ti la exaltación, porque tuyo es el poder, tuya es la gracia. Exaltamos a nuestro Dios, al Todopoderoso, pues Él es soberano, Él es grande,
Y hoy nos gozamos en Dios porque sabemos que Dios va a seguir operando y se va a seguir manifestando. Ahora vamos a estar pasando a la pastora Gloria, que va a compartir esta palabra. Así que vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría y entendimiento para recibir esta verdad. Bendito el nombre del Señor. Damos gloria a Dios. Y a mí siempre me llama la atención la actitud del Señor Jesús. Porque dice la palabra que Él andaba como merodeando por los alrededores, por donde la gente se manifestaba, por donde la gente estaba conglomerada. Y llegó allí a Betesda, el estanque de Betesda. Dice que era un estanque que estaba cerca de la puerta de las ovejas, porque en un tiempo se usó ese estanque para lavar a las ovejas y la gente le atribuía poder sanador a ese lugar por esa razón. De alguna manera lo estaba como santificando. De todos modos, ese sitio se llamaba Betesda, que significa misericordia o casa de misericordia. Y narra la escritura que la gente se reunía ahí alrededor del estanque de Betesda porque de tiempo en tiempo descendía un ángel y al que primero corría el agua, y el agua se meneaba con la presencia del ángel, y cuando eso sucedía, en el agitarse el agua, el que primero llegaba era sanado. Entonces la escritura narra algo que es bastante, lo deja uno pensativo. Y la primera vez que yo escuché a un evangelista predicar acerca de este tema, me pude figurar, o sea, imaginar que la gente estaba alrededor, ¿verdad? Pero este era un paralítico que tenía 38 años de estar postrado. No se podía levantar, no podía correr a llegar al estanque cuando el agua se agitaba. Y yo me imagino la multitud de personas alrededor, porque dice que estaban muchas personas enfermas, padeciendo enfermedades alrededor del estanque, y que cuando el agua se agitaba, la gente salía en una carrera a llegar olímpica para ver cuál llegaba primero a introducirse en ese agua para recibir la misericordia. Y yo me imagino el Señor Jesús parado mirando este espectáculo, y cuando vio al hombre paralítico tuvo que deducir, como me pasó a mí la primera vez que escuché este relato o alguien predicando acerca de este relato, que ese no se podía parar a correr a buscar esa misericordia, porque ¿de qué forma? Si él era un paralítico, no podía ir hasta ese lugar. Entonces, ese paralítico y el paralítico cargado por 4 siempre me han ministrado, porque necesitan de alguien que los lleve y que los ponga allí en la fuente de sanidad. Y aquella vez hubo personas que tomaron a ese paralítico y se lo llevaron a la presencia del Señor Jesús cuando estaba allí sanando en su casa. Pero en esta ocasión la Biblia no narra que había alguien ayudándolo. Y cuando Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? ¿Qué le contestó? Señor, pero es que yo no tengo quien me meta en el agua. Y antes de que yo llegue, ya otra persona me ha ganado la carrera. Entonces, arrastrándose o como sea que tuviese la inquietud de llegar, no estaba en condiciones de llegar a ser el primero para recibir esa sanidad, porque esa era la situación, que el primero que llegaba recibía la sanidad y los que llegaban postreros no podían recibir nada. Entonces el Señor por eso se fijó en ese hombre, y es lo que me llama la atención de las cosas en las cuales el Señor Jesús prestaba su atención, porque así mismo es hoy en día. Dios está analizando la necesidad tuya y mía. Dios está mirando la condición tuya y mía
Y lo más tremendo de todo es que Jesús hoy, así como cuando andaba en el ministerio terrenal en la tierra, sobre el tiempo que estuvo desarrollándolo, Él no solamente miraba la necesidad física o el impedimento físico, Él también miraba más allá. Él miraba los pensamientos, por el discernimiento, la palabra de ciencia. Él miraba el corazón. Los dones del Espíritu Santo le permiten traslucir a una persona a mirar más allá de lo Jesús siempre se caracterizó por no solamente mirar la condición física, sino mirar lo profundo que había en cada persona, el motivo de su corazón. Y Jesús sigue mirando el motivo de nuestro corazón. Por eso va por encima de las circunstancias visibles y va a lo profundo, aquello que necesita el hombre, aquello que el hombre está teniéndolo encubierto. Entonces lo encubierto sea a favor de una justicia, o sea a favor de un pensamiento parecido al de Dios, o sea en contra. Dios siempre está mirando lo profundo. Entonces Dios mira cuando la persona anhela celosamente, cuando la persona está buscando de una manera profunda en el interior de su corazón que Dios se incline hacia ella, y es por eso que Dios extiende su mano y sana. Entonces hoy estamos enfocando el tema de la sanidad a ver la inquietud o la inclinación de tu corazón cuando esperas que Dios haga algo por ti. No importa la circunstancia que estés viviendo, porque hoy estamos hablando de una salud física, pero también puede ser cualquier otra circunstancia de tu vida. Pero recuerda que Dios siempre va a estar mirando la intención del corazón. Entonces, cuando los corazones son egoístas, cuando los corazones son totalmente ajenos a la justicia de Dios, al pensamiento de Dios, que es misericordia, que es amor, que es paz, que es armonía entre los hermanos, cuando Dios mira la intención de ese corazón, entonces Dios actúa de acuerdo a la intención de ese corazón. Por eso en este momento podemos ver, y que en esta situación, este paralítico que estaba allí tenía un deseo profundo en su corazón de recibir esa sanidad, y fue a la fuente que en ese momento existía, que era Betesda, para que cuando de tiempo en tiempo descendiera ese ángel, de pronto recibir algo. Pero el Señor se acercó y le llamó la atención, y se dio cuenta que ese hombre de esa manera no iba a recibir nada, porque había otros en otra condición en la cual siempre iban a sacarle ventaja. Por eso se acercó y le preguntó: ¿quieres ser sano? ¿Quieres? Señor, yo sí quiero, por eso estoy aquí al borde de este agua, por eso estoy aquí cerca de este estanque, Señor, porque yo estoy junto a esta piscina porque yo quiero ser tocado, yo quiero ser sanado. Querer sí quiero, por eso busco el medio para que llegue a mi vida, pero el impedimento era mayor que su deseo. Por eso el Señor Jesús se fijó en él. Y así mismo hoy en día Dios se fija en nuestras situaciones, porque Él conoce el deseo interno del corazón, y Él conoce también la capacidad, y también conoce la disposición, y también conoce la oposición. Por eso Él se manifiesta y actúa. Y en este hombre Él se manifestó. Y cuando eso le preguntó y Él le respondió su impedimento, entonces Él le dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Toma tu lecho y vete a tu casa. Ya no esperes más nada. Y en ese momento el hombre recibió la sanidad. Cuando ese hombre recibe la sanidad, se levanta, recoge su lecho conforme la palabra del Señor Jesús, se lo pone en sus espaldas y se va hacia su casa. Pero ¿cuál sería la sorpresa cuando iba camino a su casa? Después de haber recibido esa gran misericordia, de haber recibido su sanidad, se encuentra con aquellos que viven pendiente de ver cómo hacen para oponerse, para impedir, para bloquear, para frustrar, y para que la gloria de Dios no sea vista, porque andan pendientes de
las cosas que se ven, pero Jesús siempre ve lo interior, la intención con la cual se hacen las cosas. Y por eso dice la Biblia que él tuvo muchas críticas. Por eso fue que lo criticaron cuando comió en la casa de Simón el fariseo. Por eso lo criticaron cuando aquella mujer le lavó los pies, la mujer adúltera, la mujer prostituta, le lavó los pies con perfume. Porque se dejaba tocar de una mujer que la ley decía que no podía. Porque siempre hay quienes andan viendo cómo se bloquea lo que Dios está haciendo, porque no resisten la gloria de Dios, porque la situación que están viendo a su alrededor no les permite y les molesta, porque no están en la capacidad de hacerlo, o porque no se disponen, o porque su corazón es mezquino, o porque la intención que hay en ellos es de dañar. Pero el Señor mira la intención, y por eso levantó a este hombre. Pero también al mismo tiempo el Señor estaba provocando la situación farisaica, pensamiento fariseo, de que guarda mucho la ley, la letra, pero realmente en su interior no aplica esa palabra, porque lo que hay en dentro del corazón y la intención con que se hacen las cosas bloquea y daña lo que Dios quiere mostrar para gloria del Padre. Entonces Jesús provocó que los fariseos se le interpusieran al hombre que había estado 38 años postrado, y ahora, porque salía obedeciendo la palabra de Jesús, del cual había recibido esa sanidad tan anhelada en su interior, entonces le iban a impedir el paso, porque no le era lícito cargar su lecho en el día de reposo. Y muchos viven pendientes del día. Algunos dicen que es sábado, otros lo glorifican el domingo, pero nosotros tenemos que entender que nuestro reposo es el Señor Jesús, y en Él hemos reposado de nuestras obras, para que se hagan en nosotros las obras de Él, y es lo más maravilloso que hay. Y en este caso, este hombre estaba reposando de su desgracia, de su impedimento, de su parálisis de 38 años, solamente por creer que Jesús le había enviado a llevar su lecho e irse a su casa, y le advirtió que no siguiera pecando para que no le viniera algo peor, para que no le sobreviniera algo peor. Él había sido no solamente sanado, también había sido perdonado, y ese perdón lo llevaba con ese gozo, lo levantó, el perdón lo levantó de su postración y caminó con su libertad. Pero entonces, en esa libertad que Jesús le dio, salieron los fariseos a detener, a impedir, a bloquear y a decirle que él no era libre para cargar el lecho. El lecho, su atadura, se le había echado a las espaldas, se le había echado al hombro para botarla, para deshacerse de esa atadura. Y los hombres querían que él continuara atado, porque los hombres solamente andan en una actitud de fariseo, de señalamiento, como los escribas y los fariseos, aquellos que siempre estaban impidiendo que el Señor hiciera maravillas sobre las personas, como lo hizo sobre la mujer encorvada, la mujer de la mano seca, el hombre de la mano seca. También llegaron los fariseos a impedir, y así cada vez que el Señor quería hacer una liberación en una persona, porque lo había desatado de 38 años de cautiverio, como a muchos de nosotros, que el diablo nos ata en el mundo y la gente pretende que sigamos, los fariseos pretenden que sigamos cargando la atadura hasta el fin de la muerte. Pero el Señor en esta lección le estaba diciendo, porque en el momento se desapareció el hombre que contestó, el hombre que me dijo levántate, el que me paró de la parálisis, también me dijo que cargara el lecho y me fuera a mi casa. Y cuando lo fue a buscar no lo encontró, porque el Señor era experto en dejar esa perolata formada ahí para mostrar el palabrero que tienen muchos. Porque cuando hay poder de Dios, la Biblia dice
que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y hay muchos que viven en la letra muerta porque no resisten el espíritu vivificado. Entonces viene el hombre y dice: el que me mandó a cargar el lecho, el que me levantó me dijo que cargara el lecho, y lo fue a buscar y no lo halló y no lo encontró porque se confundió entre la multitud. Pero luego volvió y se le presentó para manifestar que lo había perdonado y para que dijera que él era quien lo había sanado, para que siguiera la controversia y para que esos fariseos siguieran negándose y obstaculizando la obra que él vino a hacer. Pero por encima de todos ellos, el Señor Jesús siguió haciendo lo que le envió a hacer el Padre, y obedeciendo al Padre, él se le presentó nuevamente, y ahí vinieron otra vez. No le es lícito llevar ese lecho en día de reposo, pero sí pretendían que siguiera atado, porque había estado atado por Satanás. Muchos de nosotros fuimos atados en el mundo por Satanás, por la brujería, por muchas cosas. Pero tú di que te convertiste a Cristo y te cae todo el mundo, te llueven las piedras. Todo el mundo te lanza la primera piedra, porque hoy eres cristiano, porque hoy buscaste al Señor, porque hoy saliste de la atadura del mundo, porque hoy el Señor tuvo misericordia y rompió tus coyundas. Cayó el yugo de esclavitud que tenías en la cerviz por la unción del Espíritu Santo sobre tu vida, en un momento en el cual el Señor te rompió las cadenas y fuiste libre para servirle al Señor. Y la gente pretende que sigas teniendo ahí el yugo, y te buscan el buey para que te amarren otra vez la yunta esa, para que sigas allí con la yunta puesta en tu cerviz, porque ahí está esperándote el buey. Pero Dios quiere que tú entiendas que cuando el Señor viene, el yugo de esclavitud se rompe en tu vida y tú eres libre para cargar tu lecho en el día de reposo, porque tu reposo es Cristo Jesús, porque a ti te llamó el Señor y te libertó de donde el diablo te tenía amarrado, donde el diablo te tenía atado, donde el diablo te había tenido totalmente sumergido y no tenías ni siquiera pensamientos claros para darte cuenta del engaño, de la mentira y de la subyugación que Satanás tenía sobre tu vida. Porque Dios es el libertador nuestro, porque Cristo vino, y la Biblia dice que cuando el Espíritu venga, nosotros seremos libres, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona y la liberta de las ataduras del pecado, de las ataduras de la brujería, de las ataduras de los pactos del mundo, donde hacemos pacto con los ojos cerrados porque estamos en tinieblas, sin esperanza y sin Dios en el mundo, apartados de los pactos de las promesas. No tenemos a Cristo y empezamos a hacer pactos donde esas promesas y los pactos de Cristo están lejos de nosotros, porque andamos en el mundo sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y cuando viene Cristo y nos liberta, la gente pretende que sigamos con la yunta puesta, atados al buey, para que el buey nos siga llevando, arrastrado, en medio del círculo vicioso, o en medio de arar sobre el mundo la obra del diablo, la mundanalidad, la vanidad, la obra que no edifica a Dios, la que no alaba al Dios poderoso. Eso es lo que muchos pretenden de nuestra vida. Pero Cristo vino para libertar, para que las cadenas tuyas se caigan, para que ese pecado tuyo, esas cadenas se rompan, y entonces tú puedas servirle a Dios con libertad. Y este hombre fue libre. Y entonces el Señor se confrontó con ellos. Vengan a hablar conmigo de reposo. Vengan a hablar conmigo de libertad. Vengan a hablar conmigo de liberación, porque yo liberté al cautivo de Satanás. Y ustedes pretenden que Satanás los tenga y los mantenga otros 38 años más postrado en ese lecho, donde no tiene quien lo coja de la mano y lo meta en el estanque. ¿Por qué ustedes no fueron y lo metieron en el estanque? Lo cargaron y lo llevaron para que fuera libre. Pero ahora que yo le dije la palabra de libertad y que le dije, le ordené que cargara su lecho y se fuera a su casa, entonces ustedes aparecieron para impedir la obra que Cristo, que Dios hizo con sus manos. Porque ustedes son más grandes que el Padre, que tiene la voluntad perfecta, y el que determina los tiempos, el que determina hasta dónde llega la esclavitud de un ser sobre la tierra. Ustedes son mayores que Él,
porque aún quieren seguir oprimiendo, aún quieren seguir haciendo que la gente esté atada, postrada en esclavitud, sin pensamientos propios, totalmente subyugada por la obra de Satanás, por la obra de aquellos que solamente le vale para ellos las cosas materiales, el dinero, la vanidad. Es lo que Dios les da, porque eso es lo que quieren, porque eso es lo que añoran, eso es lo que siempre han soñado, es lo que le piden al Señor, y esa es su gloria. Entonces Dios vino para libertarnos a los cautivos, para sanarnos, librarnos de la esclavitud, pero siempre los fariseos van a aparecer para impedir que tú te acerques. Entonces tú estás postrado, estás lleno de demonios, tienes una cantidad de problemas, tienes una cantidad de enfermedades, pero no puedes ir a una iglesia cristiana que oren por ti, porque la religión no lo permite, porque los religiosos van a criticarte, y mejor prefieres que venga la muerte a tu familia, porque cuando te han predicado a Cristo tú no te has querido acercar. Y recuerdo hace unos años, que no son muchos, por allá en el año 2010, 2008, quizá un poquito más atrás, en una obra misionera que nosotros teníamos en Coveñas, y llegamos y le predicamos a 4 mujeres, exactamente eran 4 mujeres, para que se acercaran al Señor, y estaban teniendo problemas en ese momento con la crianza de sus hijos, y les llevábamos la palabra. Pero un día en que me hicieron viajar a mí desde donde yo estaba establecida para ir a atender un ayuno, cuando yo entré al lugar donde estaban, esas mujeres estaban con la persona que hasta ese momento las había guiado. Cuando yo entré, me dijeron en mi cara que ellas no iban a continuar, y que estaban esperando que yo llegara para decirme que no iban a continuar porque ellas eran católicas y no podían seguir conmigo, porque yo era evangélica. Y recuerdo con un dolor muy triste en mi corazón, en lo más profundo de mi ser, porque no me habían hecho viajar no porque me habían hecho viajar en vano, sino porque habían rechazado al Cristo de la gloria, al glorioso Salvador. Y esas mujeres, puedo narrar la vida de cada una de ellas en particular, cómo ha venido desencadenándose una serie de circunstancias donde ellas no tienen ni felicidad, ni hogar, ni nada. Y una de ellas, al paso de los años, tuvo un problema grande con un hijo, terriblemente, y hoy perdió a su esposo, porque rechazan al Cristo de la gloria, por no dejar la parranda, por no dejar el trago, por no dejar la chercha del mundo, por no dejar la religión católica, por no dejar la misa, por no dejar los consejos de los padres, y por no dejar que sus suegros le ministren que el evangelio no es bueno. Y sin embargo después recogen lágrimas profundas